¿Qué tal, estudiantes? Continuamos con la clase anterior sobre la relación entre magnitudes angulares y lineales. Vamos con un poco de concepto previo antes de comenzar. Nos dice que en esta sección deduciremos algunas relaciones útiles entre las variables angulares y las variables lineales que describe el movimiento circular de una partícula. Consideremos una partícula denominada P que gira en una circunferencia de radio R. En un tiempo t recorre el arco S en un espacio de la circunferencia. El ángulo central correspondiente a dicho arco es el desplazamiento angular que está expresado en radianes. Es decir, que al moverse una partícula, el ángulo que describe dicho movimiento con respecto al centro, ese ángulo también corresponde al desplazamiento de dicha partícula. Es decir, que mediante el ángulo o sabiendo el ángulo que se ha movido una partícula o un objeto que se mueve en forma circular, podemos calcular también su desplazamiento. De ahí es la relación entre las magnitudes angulares, es decir, las fórmulas para calcular el movimiento circular, y también las fórmulas lineales para determinar un movimiento lineal. Vamos a observar algunas fórmulas que relacionan tanto las magnitudes angulares como las magnitudes lineales. Aquí podemos observar una tabla con fórmulas. Específicamente tenemos la fórmula para calcular el espacio recorrido, que se representa con la letra S. Esto es igual a S, que se multiplica el ángulo por R. R será el radio de la circunferencia. La velocidad lineal, que se representa con la letra V, será igual a multiplicar la velocidad angular por el radio. La aceleración tangencial será igual a multiplicar la aceleración angular por el radio, mientras que la aceleración normal será igual a dividir. Bueno, aquí hay dos opciones de fórmula. La primera, dividir la velocidad lineal al cuadrado por el radio, o también multiplicar la velocidad angular al cuadrado por el radio. Cualquiera de las dos fórmulas son válidas en este caso. Debemos tener presentes estas fórmulas porque precisamente con estas son las que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ver algunos ejercicios donde podremos aplicar estas fórmulas. Lógicamente no vamos a ver cómo se aplican todas, solamente algunas de ellas. Nos dice aquí primero, una partícula recorre una trayectoria circular de radio 5 metros con una velocidad lineal constante de 15 metros por segundo. ¿Cuál es su aceleración normal? En este caso nos dice que el radio de esta circunferencia de este movimiento circular que está describiendo esta partícula, esa circunferencia tiene 5 metros, es decir que desde el centro hacia la circunferencia hay una distancia de 5 metros. Y además nos dice que la velocidad con la cual se está desplazando es de 15 metros por segundo. Nos pide calcular su aceleración normal. Para eso tenemos aquí la fórmula de aceleración normal. Pero recuerden que aquí tenemos dos formas de expresar la fórmula. Esta es una forma y esta es otra forma. Todo dependerá de qué datos tenemos. Los datos son los siguientes. Tenemos el radio, que son 5 metros, y también tenemos la velocidad lineal constante, que en este caso son 15 metros por segundo. Significa que tenemos la variable de radio y la variable de velocidad lineal. Es decir, podemos utilizar la primera fórmula. Esta segunda no nos va a servir, solamente vamos a usar la primera porque tenemos justamente esos datos. Entonces, será la primera fórmula de la aceleración normal que vamos a utilizar. Si tuviéramos en cambio la velocidad angular, podríamos usar en cambio la segunda fórmula. Ahora lo que hacemos es reemplazar los datos. Reemplazamos la velocidad lineal, que es 15 al cuadrado, y el radio, que es 5 metros. Resolvemos primero la potencia, 15 al cuadrado. Recuerden que no es 15 por 2, es 15 por 15. Multiplicamos 15 por 15 y eso nos da 225. Ahora dividimos 225 para 5 y la respuesta es 45 metros por segundo al cuadrado. Esa será la aceleración normal con la cual se mueve esta partícula. Como ven, hemos utilizado el planteamiento de la fórmula de la tabla anterior. En base a esa tabla tendremos que trabajar para esta clase. Siguiente ejemplo, un satélite se ha movido unos 34 grados con respecto al centro de la Tierra. Si el radio desde el centro de la Tierra hasta el satélite es de 6.370 kilómetros, ¿cuánto espacio ha recorrido el satélite? Esto significa que, en este caso, este satélite, digamos que está de un punto por acá, por ejemplo, y este satélite se ha movido hasta esta nueva ubicación.
Nos dice que el radio, este radio que es desde el centro de la Tierra hacia la órbita del satélite, nos dice que es de 6.370 kilómetros. Además nos dice que el ángulo de recorrido, es decir, la nueva ubicación del satélite ha formado este ángulo, ¿verdad? Y justamente este ángulo mide 34 grados. En base a esos datos, nos pide calcular cuál ha sido el desplazamiento del satélite, es decir, cuánto se ha movido desde su ubicación anterior. Para eso tenemos que utilizar la fórmula de espacio recorrido. S es igual al ángulo por el radio. Obtenemos los datos, el ángulo son 34 grados, mientras que el radio son 6.370 kilómetros. Reemplazamos esos datos en la fórmula, tenemos 34 grados que multiplica a los 6.370 kilómetros. Multiplicamos 34 por 6.370 y nos quedará de respuesta 216.560 kilómetros. Eso es lo que se ha desplazado el satélite desde su ubicación original. Como ven, aquí hemos aplicado otra fórmula que tiene relación tanto con los movimientos circulares como con los movimientos lineales. Observemos un último ejemplo, porque el tema está bastante sencillo hasta ahora. Nos dice, el piloto de un avión acrobático realiza un giro circular con una aceleración angular de 4.300 metros sobre segundo. El radio de la circunferencia que realiza el piloto es de 50 metros. Calcular su aceleración tangencial. En este caso, tenemos que utilizar la fórmula de aceleración tangencial, que es igual a la aceleración lineal por el radio. En este caso, la aceleración angular que diga, ya tenemos aquí aceleración angular, la cual es 4.300 metros sobre segundo, y el radio también, que son 50 metros. Con esos datos podemos reemplazar en la fórmula original. Entonces reemplazamos la velocidad angular, que es 4.300 metros sobre segundo, por el radio, que son 50 metros. Multiplicamos estos dos valores, 4.300 por 50, y nos queda como resultado 215.000 metros sobre segundo. Esa es la aceleración tangencial de este ejercicio. Como ven, es bastante sencillo de aplicar. Simplemente tenemos que observar todas las fórmulas que se encuentran en la tabla, y con estas fórmulas podemos calcular los ejercicios de este tema.